Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la práctica, en este caso controlando un PCF8574, que es un expansor de entradas y salidas digitales de 8 bits y es controlado por la comunicación I2C, ¿no? O I cuadrada C. Entonces, la parte central de esta práctica pues es el protocolo I2C, en la que se les había solicitado controlar diferentes dispositivos a partir de este expansor, este circuito. Vamos a encontrar que existen dos modelos. Uno va a ser el PCF8574 y también tenemos el PCF8574A, ¿sí? La diferencia que vamos a tener entre ellos, bueno, va a ser la dirección, las direcciones que se pueden controlar. Cuando nosotros tenemos dos líneas con I cuadrada C, podemos poner varios dispositivos, ¿sí? Se pueden poner más de 5 dispositivos en dos líneas. Es una comunicación multipunto, donde podemos tener diferentes maestros y diferentes esclavos. En el ejercicio que se le solicitaba, pues simplemente era como maestro el microcontrolador y los expansores. Entonces, como el 8574A va a tener una dirección diferente a la 8574, ¿sí? Es la única diferencia que van a tener. De ahí en fuera, la aplicación o el modo de trabajo va a ser el mismo. Pero sí deben de tener en cuenta cuál de los dos circuitos están utilizando para el caso de las direcciones. Entonces, bueno, aquí vengo a esta tabla. Vean, esta es la parte que nos importa. Y voy a llevarlo también con el otro integrado. Físicamente tienen la misma forma, las mismas terminales. Solo va a cambiar la dirección. Bien. Entonces aquí tenemos las tablas donde nos habla de cuál es la dirección por I cuadrada C. Aquí nos indica que es una dirección que se escribe con 8 bits, ¿sí? Normalmente vamos a definir estas direcciones con formato hexadecimal, pero aquí lo importante es cómo se forma la dirección. Tenemos esto primer bit, que es el bit menos significativo. El bit menos significativo nos va a indicar si nosotros vamos a trabajar con el dispositivo como entrada o salida de información, ¿no? Como escritura o lectura, ¿sí? Y el resto de la dirección, que es del dato 1 al 7, que es el más significativo, pues tenemos la dirección. Vean que los bits 1, 2 y 3 nos aparecen como A0, A1 y A2. ¿A qué se refieren? Bueno, son terminales propias del integrado. Aquí voy a hacer un acercamiento. Entonces aquí podemos ver el PCF8574. En este caso voy a utilizar el A, ¿sí? Y pueden ser de hecho combinados. Pudo haber sido el A arriba y el que no tiene la A en la parte inferior. Pero vean que aquí vienen lo que son las terminales A0, A1, A2. Entonces nosotros podemos mandar estas terminales a un alto o un bajo. Casi todos los dispositivos por I cuadrada C tienen esta opción. Pueden ser algunos sensores, memorias EEPROM, ¿sí? Entonces estas terminales sirven para definir cuál va a ser su dirección. Y por lo tanto, pues podemos hacer combinaciones, ¿sí? Entre altos y bajos. Con estas tres terminales pueden ser por lo menos 8 combinaciones, ¿sí? Para 8 direcciones distintas por cada integrado. Y controlar pues más dispositivos, ¿no? Vean cómo podríamos tener expansiones y varios puertos más. Entonces, bueno, regresando al ejemplo, con A1, A0 a la 2 podemos nosotros generar, pueden ser alto o bajo y le va a dar una nueva forma
o una nueva dirección. Vamos a ver los elementos que son constantes. A partir del bit 4 al bit 7, vean que tenemos esta forma: bajo, bajo, alto y bajo. ¿Ok? Vamos a ver el otro elemento. Este es el 8574. Vamos al 8574A. Vean que el bit 4 está en alto, bit 5 en alto y bit 6 en alto. La diferencia entre ellos dos es en el bit 4 y bit 5, que en el 8574 están en bajo y en el 8574A están en alto. También vamos a observar que en el bit más significativo se mantiene en bajo para ambos dispositivos, ¿sí? Bien, entonces ya vemos que a partir de los bits 4 y 5 es lo que va a ser diferente, en este caso la dirección, ¿no?, de ambos expansores. Pero bueno, esto se los menciono porque pues depende con qué dispositivo ustedes van a trabajar. Yo voy a trabajar con el 8574A. ¿Sí? Bien, porque es el que tengo aquí en la simulación. Entonces, vamos a definir cómo primero mandar a llamarlo, ¿no? Aquí se marcaron dos ejemplos. Bueno, es un ejemplo, son 3 dispositivos. No los voy a controlar todos al mismo tiempo. El ejemplo está basado solo para controlar 2, pero quiero que veamos las diferencias. Aquí tenemos un LCD LM016 acoplado a un integrado PCF8574A. Viene en Proteus ya predefinido otro LCD que es el JHD 2X16 y 2C. ¿Okay? En teoría, estos elementos tienen el mismo expansor, pero van a tener dos diferencias. ¿Okay? El más común que se vende en el mercado es un expansor de terminales, y es el famoso expansor adaptador I2C para la LCD, ¿no?, de 16x2. Entonces, bueno, en la mayoría pues se alcanza a distinguir, ¿no?, que viene el número PCF8574A. Y bueno, aquí ya es de montaje superficial y todas las conexiones que tenemos aquí, ¿sí?, corresponden a este diagrama que les estoy presentando. Aquí es el diagrama interno del pequeño módulo. Viene un control en P3 para encender o apagar el LED. Vienen el habilitador, la terminal de escritura y la DRS, ¿sí?, para cambiar a modo comando, modo carácter. Y controlar, bueno, y son controlados desde P0, P1 y P2. Y aquí se ve que el dispositivo controla la pantalla LCD únicamente con las 4 terminales de D4 a D7, las terminales de los bits más significativos, ¿sí? Y esa es la conexión, de hecho, más común que empleamos para hacer el control de una LCD. Se pueden utilizar también los 8, pero esto de qué depende. Y voy a tener que hablar un poco de esta parte para poder hacer referencia al código que se va a emplear más adelante. Entonces, la LCD, ¿sí?, como código base, bueno, tiene que ser controlada bajo ciertas instrucciones o comandos. Normalmente empleamos ya las librerías que nos dan que ya en las que únicamente pues escribimos las palabras, escribimos la posición, escribimos que queremos limpiar pantalla y todo funciona, o que queremos leer información, etc. Pero todo esto es a base de comandos, ¿sí? Entonces, estos comandos, pues vean que se controlan en la parte superior, ¿sí?, como
RS, ¿no? Desde RS, ¿sí? Y tenemos desde DB7 hasta DB0. Este DB7 a DB0 pues hace referencia a las terminales de nuestra LCD y la RS, porque les comentaba que la terminal RS es para determinar si vamos a estar en comando o en modo de escritura. De hecho, si se dan cuenta, cuando RS se mantiene en 0, normalmente es para comandos de control, pero cuando RS lo mandamos a un 1, entonces ya nos está diciendo que va a recibir un dato y que lo va a imprimir en la pantalla. Y el dato que se va a imprimir pues tendría que ser de 8 bits, desde la DB0 hasta la DB7, ¿no? Ese data write, ¿sí?, es lo que nos permite poder escribir cada uno de los caracteres conocidos, ¿sí? Que bueno, también ya se pueden modificar, o se hacen caracteres especiales. Eso ya es de otra, ya profundizar, ¿no? Ya es otra cosa. Aquí lo importante es esto, que los comandos se trabajan con las 8 terminales de DB0 a DB7. Entonces, así es como se deben de mandar los comandos. Pero esto es cuando estamos trabajando con las 8 líneas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos solo con 4 líneas de nuestra pantalla LCD, ¿sí?, tenemos que trabajar un poco diferente aquí la información. Para esto ya utilizamos la operación. Bueno, es importante la función de enable, ¿sí?, porque enable es el que va a asignar los datos que va a recibir la LCD y los espacios que va a dar para definir una tarea de otra. Entonces aquí lo que haríamos con 4 bits es que vamos a formar las mismas palabras de 8 bits, pero mandando primero 4 bits y luego otros 4 bits. ¿Ok? Entonces la forma de transmitir la información va a ser diferente, ¿sí? Entonces es diferente controlar este LCD que tenemos en la parte inferior, ¿sí?, porque el que tenemos aquí en la parte inferior, que es LCD2, que es el JHD, 2X16 y 2C, hace un control sobre las 8 terminales, ¿sí? Entonces, por eso es que estos códigos no serían compatibles, ¿sí? Tanto el que haríamos para la parte de arriba, ¿sí?, con 4 líneas, con el que tendríamos abajo. Arriba estaríamos diciendo que es la operación de un LCD trabajando a 4 bits, y el de abajo pues es un LCD trabajando a 8 bits. Entonces los comandos van a ser diferentes. Pero, bueno, para definir las direcciones va a ser el método muy parecido. Bueno, entonces, ¿por qué menciono todo esto? Para ver el funcionamiento del PCF8574. Voy a abrir primero un código. Este de aquí, ¿sí? De hecho, ya aquí lo definí. Este es para el JHD de Proteus. Para un LCD que trabaja con los 8 bits. Entonces, aquí se declararon unas funciones, porque pues el LCD debe de mantener un inicio, ¿sí?, un protocolo para comenzar a funcionar, que es este que tenemos aquí, la secuencia de inicialización. Entonces vean que se emplean todos los elementos. Vean que es desde la información de los bits menos significativos a los más significativos, el comando RS, los tiempos que debe de haber entre comando y comando, por lo menos, ¿no? Dice aquí hay que esperar los 39 microsegundos, ¿sí?, para poder pasar a la siguiente tarea, pero puede ser más tiempo. Bien, aquí vamos a estar trabajando con la librería primitiva llamada include wire.h, ¿sí?
Entonces, esta función while es la destinada, es la librería destinada para la comunicación I2C para Arduino. Entonces, por eso es muy común que se mencione. Bueno, aquí si se dan cuenta, no voy a emplear ninguna librería especial. De hecho, esta función que tengo aquí, voy a iniciar LSD, es una función que acabo de crear para no poner todo el código dentro del loop. Entonces, de hecho, aquí está la función. Voy a iniciar LSD I2C. ¿Sí? Vean que aquí declaro while.beginTransmission. Aquí lo que estoy definiendo es la dirección del expansor, ¿no? Para saber a quién vamos a ir. Y una vez que decidimos con quién vamos a ir, ahora sí vienen los bits, ¿no? Viene, por ejemplo, el de control, ¿sí? Que es 0x880. ¿Esto a qué se debe? ¿Sí? Tiene que ver con estos datos de aquí. Para hacer la inicialización. Bien. Esa parte, por ejemplo, el de 80-0, bueno, el de 0x80, tiene que ver con el modo en el que nosotros vamos a transmitir los datos para que pueda empezar a inicializarse el LCD. Entonces, como primer paso, nos pregunta la dirección, ¿no? La dirección del dispositivo. Entonces, nosotros pues escribimos la dirección según sea el caso, ¿no? Una vez que escribimos la dirección, ¿sí? De cómo esté configurado nuestro dispositivo, tenemos que mandar un primer byte de control, ¿sí? Entonces, para este byte de control, ¿sí? Tenemos que mandar C0, que es un 1, luego la RS, ¿sí? La RS, bueno, ahorita la vamos a manejar como 0. Después, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces vean cómo al final en esta secuencia de ceros, ¿sí? Tenemos esto. De hecho es la palabra de abajo, vean, también abajo viene, ¿no? C0 igual a 1 y de ahí todos los demás en ceros. Entonces vamos a recordar que RS, cuando va a estar trabajando para comandos, se va a establecer como un 0. ¿Sí? Vean que RS pues se mantiene en 0. Entonces, como vamos a inicializar, y si nosotros escribimos nuevamente esa secuencia, ¿sí? Que dice aquí control byte, entonces, saca la calculadora, sería binario 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, me pasé con un 0. 2, 4, 6, 8. Entonces vean que en hexadecimal es un 80. ¿Sí? Entonces por eso es que se escriben, ¿no? Es importante que repasemos cómo se determinan estas direcciones, cómo se escriben, nuevamente recordar relación entre hexadecimal y binario, etc. Entonces aquí por eso viene WART 080. Luego viene la 3C para declarar igual comandos de función para la inicialización, ¿sí? Entonces, una vez que se termina de hacer el proceso de inicialización, pues ya podemos mandar a escritura sobre el LCD, ¿sí? Entonces, vean, aquí creé esta función que es txdato 8 bit y comando LCD, ¿no? Y simplemente pues se mandan a llamar dentro de la función principal que es void loop, ¿sí? Entonces primero se debe poner
la función de iniciar. Entonces por eso es que en algunas librerías siempre viene una función como lcd-init o bueno, depende, ¿no? El tipo de compilador, pero siempre se declara primero la función para inicializar el LCD. Luego se creó esta función que es txDatoBit, ¿no? Y aquí pues está poniendo el ejemplo de que puede transmitir una G. ¿Sí? Viene también una función que es comando LCD. ¿Por qué? Porque se hacen dos comandos distintos para las pantallitas LCD. ¿Sí? Vean, en la parte de abajo es el proceso para mandar un comando y en la parte de arriba pues sería el proceso para mandar simplemente un carácter a imprimir. Entonces por eso se crearon pues tres funciones distintas, una para comandos, ¿sí? Y una para escritura. Y yo pues simplemente los llamé así, ¿no? Y bueno, vean, se declara toda la inicialización del LCD, posteriormente se hace la función, ¿sí? Para transmitir los datos. Ahora vamos a ver aquí un poquito las funciones. Para el primero, ¿no? Para inicializar. Hay un pequeño retardo, luego viene esta parte de aquí. De hecho, por eso se dividió en secciones. Bueno, así está todo, ¿no? Entonces tenemos primero la dirección del expansor, ¿sí? Que se queda como 3E. Ahorita vamos a ver por qué. Luego viene la función wire.write. Esta función pues sirve para mandar información. Estamos declarando con esto de que el maestro va a transmitir al esclavo, ¿sí? Entonces manda este dato, luego manda el otro dato, se espera un retardo y hace todos los procesos, ¿no? Vean que manda dato por dato, lo va mandando al LCD. Lo va a mandar pues a través del expansor, obviamente. Y ya, al final, fin de la transmisión, ¿sí? Lo mismo sucede cuando vamos a hacer la función de transmisión. Vean, algo que se repite es que se vuelve a repetir la dirección del dispositivo al que vamos a transmitir. Luego, la información, vean, aquí cambia un poco, ¿no? Aquí dice transmitir un dato, quiere decir que entonces la secuencia cambia a C0, cuando en la parte superior era 80, 80, porque es para control. Acá como ya es para escritura, pues se pone como 12, ¿ok? Bueno, después de esa escritura, pues aquí se manda una variable. En este caso la variable A es una variable que se manda a llamar como un dato tipo byte, ¿sí? Recuerden que el dato tipo byte puede ir de 0 a 255. Pasan 50 microsegundos y se finaliza la transmisión. Entonces en este momento ya hicimos todo el protocolo para transmitir un dato a un dispositivo en específico, ¿sí? Entonces mandamos un paquete a la dirección correcta, ¿sí? Y es lo que se va a imprimir. Esta otra de comando, pues simplemente es para enviar, transmitir un comando, una tarea que se tiene que asignar, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, aquí la función comando se empleó para mover el cursor, ¿sí? Ya está cargado. Vamos a ponérselo a nuestro programa de Proteus. A ver. Es este de aquí. Bien, entonces aquí como estoy trabajando con los 8 bits, ¿sí? Pues vean que el que está operando es el de abajo, JHD, ¿sí? Vean que está imprimiendo lo que es una letra, la G, una letra constante, y luego está imprimiendo un contador y al lado pues un cursor, ¿no? Que tintilea. Esto pues tiene que ver con el código que se realizó, que les acabo de mostrar, ¿no?
Vamos a ver cómo está la función en el loop. Y primero dice que se debió inicializar la LCD. Como segundo punto, vean, transmitir la letra G. Como tercer punto, crear el comando y mandar el carácter a esa posición que nosotros estábamos visualizando. Y la última tarea es volver a invocar a la función de txdato para escribir. Y en este caso le asigno la variable x. Y vean que después viene un delay y un contador. Un x más, ¿sí? Y una operación que si x rebasa el número 58, entonces x se queda igual a 48. Estos valores de 48 y 58 son los valores en ASCII que van del 0 al 9. Entonces es lo que nosotros podemos contemplar pues en la LCD, ¿sí? Aquí del 1 al 2 hasta el 9. Vean, y se vuelve a repetir. Entonces, bueno, aquí estamos controlando esta LCD. Ahora, ¿cómo pude saber a qué dirección tenía que mandarla? Vamos a darle doble clic, ¿sí? Y en la parte de propiedades avanzadas viene una que es Device Address. Y aquí tenemos que está declarada como 7C. Entonces, esa es la dirección que tenemos que llegar. Si tenemos 7C, entonces tenemos esto, ¿sí? En binario, vean, 7C en binario estaría así la cuenta, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ¿ok? Entonces, esa es la dirección del dispositivo. Ahora, en otros compiladores, por ejemplo, en compilador de PIC, se emplean a veces otras funciones para suministrar la dirección. En este caso, bueno, en aquellos casos, pues simplemente poníamos la dirección tal cual y después asignar si iba a ser para escritura o para lectura. Pero aquí resulta que esta función que ya opera, no, este no era, es este de aquí, ¿no? Ay, ¿qué les iba? Ay, se me fue, ¿qué les iba a comentar? Ah, ok, ya. Este 7C, que es la dirección, ¿sí? En vez de escribir 7C, vean que aquí se escribió 3E, ¿sí? 3E en vez de 7C. Vamos a ver por qué, ¿sí? Para la función que se va a comunicar con los esclavos y aparte va a definir si van a trabajar como dispositivos de escritura o lectura, es esta función, la que inicializa todo. While.begin transmission. Y vean que está como 0x3e. Entonces esta es la dirección del dispositivo, ¿sí? Pero vamos a ver por qué fue 3e y no 7c. Esta función, whileBegin transmission, ¿sí? Esta función agrega un 0 en el bit menos significativo para asumir que es una función que se prepara para transmitir, ¿sí? Para transmitir, no para enviar, para recibir, perdón. Para recibir se emplea otra función diferente. Entonces, bueno, aquí hace un corrimiento propiamente al dato que nosotros estamos asignando. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Si puse 3E en vez de 7C, fue por esto.
cambié de calculadora. Veamos. Ya vimos que el 7C requiere esta información. Yo voy a poner bloc de notas. Y vamos a copiarlas. ¿Ok? Entonces, esto equivale a un 7C. Ahora, como tiene que funcionar con 7C, pero la función while va a ser un corrimiento, y de hecho el corrimiento de la función while va a ser hacia la izquierda, ¿sí? Entonces voy a poner así, después de esta función, el dato, como lo empuja un lugar más, ¿sí? Y como tiene que ser de 8 bits, entonces voy a escribirlo aquí. Con el corrimiento a un espacio, ¿sí? Entonces, esto es lo que le hace la función begin transmission a la dirección. La va a recorrer un lugar y va a rellenar ese lugar con un 0, ¿sí? Entonces aquí le quitamos un cerito y le agregamos otro atrás, ¿sí? Entonces vean que si separamos los datos ya no coinciden, ¿no? Esto ya no tiene que ver con 7C. De hecho, esto se convirtió en un F8, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿sí? Para evitar este problema. Pues igual, de hecho, la función whileBeginTransmission, si la buscamos directamente en Google, nos va a llevar a la página de Arduino y nos va a decir ahí que esta función solo espera un dato de 7 bits. ¿Ok? Esto es un tanto complejo. Les digo, hay otros compiladores en el que únicamente, en el que nosotros definimos cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser la dirección. Entonces, la forma correcta, ¿cuál sería? Si es 7C y quiero que al final sea un 7C, tengo que entender que el valor que voy a poner se va a correr un espacio. Entonces, para eso vamos llenando, sería 0. Perdón. Sería partiendo del 7C, como se va a empujar, entonces escribiríamos todo esto de aquí en binario, ¿sí? Pero este dato, ¿qué sucede si yo le agrego el cerito de más? ¿Sí? Ya se convierte en nuestra F8. Entonces, necesito agregar un dato, ¿sí? De 7 bits. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 7. El último 0, pues podríamos ignorarlo, ¿no? Aquí, vean, si yo le quito este cerito, ¿sí? El último que tenía del lado derecho, ya dejó de ser 7C y se convirtió en un 3E, ¿sí? Entonces aquí tenemos que 3E va a ser igual a este valor. Pero vamos a escribir
Después de while.begin va a ser que un corrimiento, en este caso al 3e. ¿Sí? Y entonces vean, ¿qué sucede si nosotros le damos un corrimiento? Pues que lo empujamos, esto queda así en 0 y acá se le agrega otro cerito. ¿Ok? Entonces si lo separamos, vean que queda como 7 la primera parte y la segunda parte C. Entonces esta es la información real que va a viajar a través del bus. ¿Sí? Aquí, pues la función while.begin, pues tenemos que acoplarnos a ella, ¿sí? Y saber que le va a asignar un 0, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, como aquí ya coincide, pues por eso es que se elige como 3E. Y esto va a pasar siempre con las funciones de Arduino cuando se esté empleando pues su... perdón, siempre que se utilice la librería while.h se va a estar empleando esta función while.begin transmission y va a empujar a la izquierda ese bit. Bien, ahora después de eso pues ya podemos mandar la secuencia que nos pedían, ¿no? Y vean que siempre que nosotros vamos a transmitir un dato, ¿sí? Siempre tenemos que volver a llamar a la función. ¿Sí? Volver llamar a la función while.begin transmission y volver a escribir la dirección de a qué dispositivo va a mandar este nuevo dato. ¿Sí? Entonces, pues es lo que sucede aquí. ¿Sí? Voy a poner ver si no está muy pesado. Aquí en las herramientas, ¿sí? Tenemos este elemento. Voy a poner CLC sobre el mismo bus y SDA. ¿Ok? Voy a correrlo. Y aquí tenemos algunos datos, pero no me deja visualizarlos. Quizá hubo algún error por ahí. Hubo unos errorcitos por ahí. Bueno, sigue mandando los signos de interrogación. Bueno, voy a detenerlo un momento, ¿no? El punto es que en ese módulo se empieza a visualizar cómo se están mandando estos comandos y el orden en el que se están desplegando. Bueno, entonces ahorita lo importante fue decirles cómo es que se pone la dirección correcta, ¿sí? Y que al menos en Arduino no va a coincidir la dirección del circuito del dispositivo directamente con la librería. Entonces vean que tan solo para este LCD, ¿sí? Todas las líneas que se tuvieron que hacer, ¿no? Para la letra, el comando y todo esto. Y bueno, ese fue un modo, ¿no? De poderlo realizar,
¿sí? Y aquí pues se define que se está trabajando con los 8 bits. Ahora, el dispositivo que se maneja comercialmente, igual es el que ya les mostré, ¿no? Es el que comunica con 4 líneas. Entonces, como este es el que ya se vende de forma comercial, ¿sí? Que tenemos aquí, y es la misma conexión, solo a 4 bits, entonces este código que se estuvo realizando, pues no ayudaría de mucho, porque está hecho para 8 bits, no de 4. Entonces voy a cerrar por un momento esta función. Vamos a darle que sí. Y vamos a abrir el otro código. ¿Sí? Este de hecho lo llamé diferente, ¿no? Este es LCD con PCF 8574A, pero trabajando a 4 bits. ¿Sí? Entonces, igual aquí se declaran las funciones, iniciar LCD y dato, bueno, le dejé el nombre de 8 bits, pudo ser mejor 4. Pero bueno, tan solo vean, ¿sí? Cuántas líneas son para inicializar la LCD. Vean que aquí estoy mandando prácticamente dato por dato. Se hace la transmisión, se envía la dirección. Aquí de hecho ya se declaró, ¿no? Como la dirección 1, dirección 2 para tener un orden. La dirección 1, que es la parte que tenemos aquí arriba, que es 0x3f, ¿sí? Ahora, vamos a ver por qué es el 0x3f. Como estoy utilizando el 8474A, pues puedo cerrar este y dejar solo este PDF abierto. Entonces, esta es la dirección para el 8574A. Vamos a definirlas, pero antes hay que ver cómo están las conexiones de los terminales A. Entonces tengo el elemento aquí en la parte superior y todos los A0, A1, A2 los he mandado a 5 volts. Quiere decir que están en alto. Entonces vamos a escribir todos estos datos. Sería el 0, luego 1, 2, 3 en unos y 1, 2, 3 las letras A. Ya únicamente si va a ser un bit para escritura o lectura, pues va a ser escritura, ¿no? Porque vamos a escribir, vamos a mandar información del maestro al esclavo. Entonces, ahí se vendría un 0, porque de hecho aquí lo marca, ¿sí? Read y write. Write, vean que tiene la negación, ¿no? Entonces, le voy a agregar un cerito, ¿sí? Y nos da este dato, que en hexadecimal significa 7E. Entonces, esa es la dirección, ¿sí? Para el dispositivo. De hecho, aquí abajito ya viene una tabla, ¿sí? Vean, nos dice que si las entradas las colocamos todas en alto, A0, A1 y A2 en alto, vamos a tener dos opciones. La primera es que el bit, si va a ser de escritura, porque esto ya es control del último bit, ¿no? Si va a ser escritura, hay que ponerlo en 0. Entonces vean que nos da el mismo 7 que nos dio en la calculadora. Pero si nosotros vamos a leer un dato del dispositivo, puede ser por ejemplo un sensor y estamos pidiendo datos, entonces aquí se escribe como 7F, ¿sí? Vean que la única diferencia que tienen es la letra F y E, ¿sí? Entonces el último bit, ¿sí? Si está en alto, pues va a leer. Entonces por eso es que la función de Arduino, ¿sí? Que tenemos aquí, que es por eso se llama Begin Transmission, porque va a transmitir, no va a recibir. Entonces él ya agrega ese 0. Entonces tenemos, ¿no? Que la dirección del PCF con todas las A's conectadas a 5 volts nos da este valor de 7. Pero pues ocurre lo de
lo de la ocasión pasada, ¿no? Que pues ya no correspondería a la dirección, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ahorita la 3F, ¿sí? Vamos a ver, vamos a escribirla. Hexadecimal 3F, ¿sí? Entonces, si yo coloco aquí la 3F, ¿sí? Que es la misma que ya tengo aquí en dirección igual a 3F, si yo le agrego un cerito más, porque recuerden que la función write, wire.beginTransmission va a asignar un 0 desde la derecha. Pero bueno, no, no quedó como lo esperaba. 0. Luego, nuevamente. Ay, ¿dónde quedó? Vamos a poner el 7E. ¿Sí? Entonces el 7E, vean que son en sí adentro hasta 6 elementos en alto, pero están corridos. Vean que el primero inicia con 0. Ahora si yo pongo el 3F, ¿sí? Vean que el 3F es la misma secuencia de valores. Son los mismos 3 pares de unos, ¿sí? Pero como la función while le va a hacer el corrimiento en un espacio, pues ¿qué es lo que sucede? Se elimina este 0 y atrás se le pone otro 0. Y entonces eso hace que ya la dirección pues siga siendo una 7E. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Ahí es donde quedó el código. Vean, entonces ya está la dirección. Ya sabemos que se va a recorrer y va a quedar como un como un 7. Se lo voy a poner por aquí. Por una dirección 7. Aquí vuelvo a declarar void. Void loop, iniciar y el tx, ¿no? Vean que ahora para inicializar se vuelve muy engorroso, muy grande, ¿sí? Esto es porque tengo que declarar de 2 partes en 2 partes. Vean, tan solo para la función control, ¿sí? Estoy mandando este dato primero, que es el 0011 espacio 0100, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy mandando esta secuencia? Esta secuencia es la que va a salir en el, pues hacia el display, ¿no? Por medio del expansor. Pero resulta que de este código, este elemento de aquí, justo arriba donde está el 1, ¿sí? Sería P0, P1, P2, es igual a nuestro enable, ¿sí? De nuestra LCD. Entonces, pues que lo que sucede, manda solo estos 4 bits, los más pesados, y con el enable habilitado, pues ya se transmiten. Luego, vean que tengo que poner la misma función 3.0 y después estoy mandando esta secuencia. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4 ceros, ¿sí? Porque al desactivar el enable, estoy avisándole que voy a transmitir la otra mitad. Entonces, vean, se termina la comunicación y vuelvo a iniciar otra.
En esta comunicación ahora envío primero el 2, ¿sí? Entonces estaría mandando 0, 0, 1, 0, ¿sí? Y el otro sería 0, 1, 0, 0, ¿sí? Nuevamente se manda la otra mitad del dato junto con el enable, ¿sí? Para avisar que está mandando ahora la parte menos significativa. Al final, ¿qué es? Y se termina la transmisión. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a unir estos dos datos, 0011 y 0010. Entonces ahí ya va la información pues para el comando que se va a emplear. Pero como hay que estar transmitiendo de 4 bits en 4 bits, pues el código se vuelve más grande, ¿sí? Incluso para la parte de la transmisión. De hecho aquí pues solo pude mandar una sola letra, ¿no? Vean que no sigo sin utilizar ninguna librería que diga LCD, ¿sí? Vamos a ver entonces. Voy a poner el otro código. El de 4 bits ahora. Ahorita no me quiere avisar este elemento. Bueno, entonces vean que de todas esas líneas que se escribieron, pues nada más C es para que se refleje la letra A, ¿sí? Entonces por eso, bueno, no vamos a entrar tanto en discusión ya. Simplemente quería hablarles de cómo opera el expansor, ¿no? Para LCD por I cuadrada C. Entonces aquí lo importante va a ser la dirección, ¿sí? Y lo que hace la función beginTransmission para modificar la dirección. Entonces, bueno, aquí ya se pudo demostrar que se envió una letra. Ahora sí voy a elegir otro de los códigos. Ya hablé mucho de las LCD. Ahora vamos a abrir un código de ejemplo que va más apegado a lo que les pedí. Entonces, bueno, aquí se tuvo que bajar ya una librería. ¿Por qué bajamos la librería? Porque ustedes ya vieron todas las líneas que se estarían generando. Entonces no tiene caso hacer esa parte. Aquí ustedes pueden bajar una librería. Solamente tengan cuidado de que esa librería funcione adecuadamente para el Arduino comercial, que es el de 4 bits. Y que no funcione para el de 8 bits. O si no, tendrían que estar cambiando muchas de sus condiciones. Entonces, esta librería que es Liquid Crystal, -i2c, es una librería que igual se consiguió, ¿sí? Perdón, que igual se consiguió desde el mismo programa de Arduino. Se van a donde dice programa y le dan en incluir librería, ¿sí? Aquí en administrar bibliotecas, ¿sí? Les aparece gestor de bibliotecas y ustedes aquí pueden escribir qué driver les interesa a ustedes. Entonces, bueno, si quieren seguir el ejemplo y las funciones que yo tengo, pueden escribir toda esta palabra completa, respetando incluso mayúsculas y minúsculas. Y les va a aparecer la misma librería que yo estoy empleando. Pero existen diferentes librerías. ¿Sí? Existen diferentes creadores, ¿no? Diferentes autores. Entonces aquí, por ejemplo, dice expansor para MCP 23008. Arriba, este es de Adafruit, es para la IPROM, ¿sí? Abajo, bueno, ya vienen para los diferentes tipos de dispositivos, ¿sí? Entonces por eso, bueno, ya sería cosa de que ustedes busquen cuál es la que más les conviene, ¿no? Emplear.
Yo elegí esta porque pues ya está diseñada para los 4 bits. Ahora, dice byte dirección. Vean que estoy poniendo dos direcciones distintas. Tengo de hecho casa 1 y casa 2, ¿no? Porque así es como se van a estar comportando estos elementos. De hecho, voy a quitar esta LCD, ¿sí? Y solamente voy a dejar los dos dispositivos de arriba. Muy bien, entonces voy a hacer una comunicación con ellos dos. Aquí se declaró, dice byte números 16, ¿no? Esto es porque esto es para el display de 7 segmentos que tengo en Proteus. ¿Sí? Entonces aquí simplemente estoy formando el código hexadecimal que empieza desde el 0 hasta la F. Por eso son 16. Abajo tengo otra variable que es otro arreglo, pero de cadenas de caracteres. Va a ser un tipo char y vean que entre ellos, si es un solo carácter, pueden poner solo una comilla y en medio el dato. Entonces aquí también se utilizó hexadecimal porque también se quería exponer lo que era el código hexadecimal, desde la A hasta la F, ¿no? Y abajo hay otra variable, una variable global, que es Rx y 2, ¿sí? Porque solo son dos valores los que voy a estar trabajando. Bien. Después de eso, bueno, viene la función liquid crystal, ¿sí? Ya para mandar a llamar la función LCD con todas sus características. Pero esta librería de aquí ya trabaja con su propio, bueno, está adaptada para los elementos de I cuadrada C. Ahora vean algo importante. Aquí están las dos librerías. Vean que while no puede faltar en sus códigos, porque muchos de los drivers están basados en esta librería. Entonces es necesario que esté presente. Bueno, ya después viene, por ejemplo, bueno, la función que se creó que se llama mensaje-lcd. Luego el setup, en void setup, como aquí se les estaba pidiendo también transmisión con comunicación serial 232, pues se agrega lo que es parte de la librería, serial.begin y abajo lsd.init, para que haga toda la secuencia de inicio. Bien, luego viene una variable global, int n igual a 50, ¿sí? Y vamos a ver qué sigue. Vean, aquí en la función if serial.available, esta función recuerden que pregunta, el microcontrolador pregunta si hay un dato que tenga que leer en el microcontrolador, si está llegando un dato, ¿no? Desde la interfaz. Entonces, en caso de que sí detecte un valor, se va a ejecutar todas estas funciones de aquí. ¿Qué es lo que hace? Primero, al LCD cursor, set cursor, lo que hace es poner la posición de donde va a empezar el texto. Aquí lcd.print, bueno, yo puse esta opción, siempre uso yo estas opciones para limpiar la pantalla, no simplemente son espacios en blanco para limpiar lo que estaba. Luego lcd.setCursor 01. Entonces, el primer dato, ¿sí?, hace referencia a las columnas y el segundo dato a las filas. Luego, como esta función está detectando que hay hay unas variables que están llegando al puerto, entonces aquí solo se asignan los dos espacios porque son dos señales que requiero por separado, RX0 y RX1. RX0, ¿sí? Y le pongo serial.read y en el siguiente igual serial.read. Si vienen dos caracteres juntos, los van a leer por separado. Recuerden que la transmisión siempre es en código ASCII. Y después de eso, mando que se ejecute un mensaje en la LCD, ¿sí? Y aprovechando que todavía no se cierra aquí la condición if, pongo que n, ¿sí?, la int n que tenía hace un momento,
ahora sea igual al valor de Rx. ¿Ok? Y hasta ahí acabaría. Esta parte de if serial.available, de hecho la función serial.available es una interrupción. ¿Sí? Es una interrupción del tipo externa porque se va a activar hasta que detecta un dato. Bien. Ahora para la siguiente función. Si ustedes recuerdan, en los códigos anteriores, dejen ver cuál era el donde más estuvo batallando, fue este de aquí. Vean que se declaran varias veces, ¿no? While.begin, write, delay, se cierra. Y nuevamente, ¿no? Entonces, para que no se repitieran tantas líneas de código, pues simplemente se metió en un for. ¿Sí? Ahora, quiero que quede claro aquí que para que no se confundan las funciones, todo lo que tenga que ver con LCD Crystal y 2C está declarado aquí. En esta primera función se declara que necesitamos primero la dirección para saber a dónde va a ir nuestra, pues sí, la señal. Luego aquí, pues estas terminales solo son para declarar de qué tamaño es el display con el que se va a trabajar. Arriba, pues por eso es que están las dos direcciones, porque uno va a ser para el expansor y el otro uno va a ser para el display de 7 segmentos y el otro para el display LCD. Entonces debo tener a fuerzas, pues dos direcciones distintas. Bien, entonces vean que aquí, dentro del for, se volvió a ejecutar esta función, que es while.beginTransmission. ¿Sí? Y aquí, pues pongo la dirección 1, que va a ser la dirección de mi módulo para el display de 7 segmentos. Y después, en donde dice write.write, es números y, ¿sí? Entonces, números es toda la secuencia que había almacenado aquí, todo el arreglo, ¿no? Entonces, como ya van en orden también, pues va a saber reproducir del 0 a la A. Bien, entonces aquí mando a llamar pues a esa cadena, ¿no? Con números y dentro de él i. Vean que estoy declarando un for int i igual a 0 hasta i menor o igual a 15 y un incremento de más, ¿sí? De 1 en 1. Entonces aquí empieza en 0 y imprime la primera información. Y así se sigue sucesivamente hasta que llega al 15 y vuelve a reiniciar a 0. ¿Sí? Y aprovechando que estoy recibiendo un dato de pues sí, que estoy recibiendo un dato de la comunicación serial, y vean que aquí yo había almacenado que n es igual a rx0, información que viene de fuera. Entonces, pues se queda grabado en n, ¿no? Entonces acá pues se puso un delay y nada más, pues de manera puramente representativa, ¿no? Se multiplicó por 2, pero la puedo dejar directamente como n. La función delay se puede controlar ya sea con una variable de valor numérico o con un número directamente. Y abajo pues dejé comentada la función, ¿no? Si yo repitiera nuevamente esta secuencia, begin transmission, write y finalización, puedo comunicarme con diferentes dispositivos. Bien, ahora ya está. Voy a darle a exportar binarios compilados. Y vamos a cargarlo. Bien, déjenme ver. Ok, hay que buscar la nueva carpeta. Bueno, yo lo tengo en que se llama Hello World. Lo elegimos. Damos OK.
Vean en la parte superior, ¿sí? Pues está transmitiendo el dato. Aquí, espérenme, hay un error por aquí porque no está operando el de abajo, pero es porque había desconectado su terminal. Ya voy a quitar ese módulo y voy a reconectar esta terminal que había eliminado sin querer. Bueno, vamos a correrlo de nuevo. ¿Sí? Y vean en la parte de abajo, está mandando el código hexadecimal, ¿sí? Y vean que es el mismo valor que tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Tanto en la LCD como en el display de 7 segmentos, pues estoy transmitiendo ambos datos, ¿sí? Los hace de forma simultánea, porque, bueno, están mandando la misma información, pero a diferentes direcciones. Entonces, bueno, pues están controlando ya ambos dispositivos. ¿Sí? Y esto es porque, bueno, esto es lo que estoy imprimiendo, ¿sí? Para toda esta función, ¿no? Vean que la dirección, bueno, aquí la dirección 1 va a ser para un dispositivo y dirección 2 para el otro dispositivo. Aquí, bueno, faltó la parte del delay n, ¿no? El delay n, pues, tiene precargado un valor inicial con n igual a 50, ¿sí? Para que igual no se notara tanto la diferencia. Bien, tengo ahora la función void mensaje, igual fue creada por mí, y la mando a llamar en algún momento. Vean que la mando a llamar cuando se detecta un valor que viene de la comunicación serial. Entonces aquí, pues aprovechando, ¿sí? Para hacer uso de la información, pues mando un letrerito, ¿no? ¿Sí? Y entre esos letreritos quiero imprimir estas variables, que es lo importante. RX0, ¿sí? Voy a poner el dato que estoy recibiendo directamente de la comunicación serial. Y acá RX1, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que para que yo pueda ver algún mensaje diferente, tengo que enviar un dato. Pero no voy a enviar solo un dato, tienen que ser dos datos. Entonces, voy a conectar mientras este elemento aquí. Y voy a desconectar este. Voy a dejar el virtual terminal, ¿sí? Ahora voy a escribir no sé, dos valores, X y Y. ¿Sí? Entonces vean que en X y Y, creo que quiere hacer una falla por ahí, porque voy a cargarlo de nuevo. Vamos a poner X y Y, ya. Es que no los podía visualizar, no tenía el eco. ¿Sí? Entonces, pues bueno, se pone el letrerito, Feliz Navidad, y dice que en RX0 está llegando un 88 y en RX1 un 89. Pues resulta que esos valores, 88 y 89, son los valores
numéricos equivalentes al ASCII de X y Y mayúsculas, ¿sí? Y vean que también, pues ya con eso se está modificando también la velocidad, ¿sí? Voy a poner un valor más, más grande, a ver, XY, ¿sí? Y ya cambió, ¿no? A 122 y 121. Entonces recuerden que yo estaba asignando aquí, y solo por puro, pues solo para ejemplo, ¿no? Que cuando llegara a Rx se asignara a N. Entonces ahora, esta que es toda la secuencia del display, vamos a ponerla aquí, secuencia display de 7 segmentos. Vean que se almacena sobre delay n, entonces mi delay ahora es de 122, ¿sí? 122 milisegundos, y por eso se veían más lentos los caracteres, ¿sí? Aquí, bueno, hubo por ahí un problema con el simulador, ¿sí? Voy a poner nuevamente X y Y, ¿sí? Y ya son 120, 121. Y pues a esa velocidad se están transmitiendo los datos, ¿no? Bien, ahora así es como podemos trabajar con los diferentes elementos. Va a importar mucho cuál va a ser la dirección. Pero ahora, un punto importante. Vean que como estoy utilizando el mismo PCF8574A para ambos casos, debo de cambiar las direcciones, porque si yo dejo la misma dirección, pues se va a enviar la misma información a ambos elementos, y no quiero que sea así. Entonces vean que al PCF8574A mandé la A0 a tierra. Pude haber enviado cualquiera de las otras terminales, y las otras dos las dejé en alto, ¿sí? Y las conecté igual a alto. Entonces, si A0 lo mandé a 0, vamos nuevamente a la hoja, ¿no? Si A0, aquí está, A0 lo mandé a 0, A1 y A2 están en alto. Ahora, como estoy realizando una escritura, no una lectura, porque si nosotros escribimos, si queremos leer, también podemos poner interruptores, sensores, varios push, etcétera, ¿no? Pero aquí pues yo solo quiero escribir. Entonces es HHL, porque A0 está en bajo, y nos dice que debemos de transmitir un 7C. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya vimos igual esta parte, como es 7C. ¿Sí? 7C pues nos daría esta secuencia. Pero hay que recordar que la función de write transmission va a empujar el elemento hacia la izquierda, ¿sí? Entonces si va a empujar el elemento a la izquierda, voy a poner nuevamente 7E, copiar, no lo pude acomodar bien. Pero aquí tenía las notas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero 7C, entonces la forma correcta sería escribir 3E, porque la función begin transmission la va a empujar, ¿no? La va a empujar un espacio más para que se quede en 0, ¿sí? Porque si ya se dieron cuenta de algo, siempre el último bit normalmente es el que nos va a decir si es escritura o es lectura. Entonces por eso es que begin transmission agrega un 0, ¿sí? Agrega un 0, empuja el dato a la izquierda y agrega un 0.
Entonces, por eso esta función se vuelve a quedar como como 3e, ¿sí? Bien. Bien. Y bueno, ya por eso son dos direcciones diferentes, ¿sí? Y aquí las definí en la parte superior, ¿no? Dirección 1 y dirección 2, 3e y 3f. En la primera función LCD Crystal puse la dirección 2 y en la función Begin Transmission dirección 1, ¿sale? Y si quieren agregar otro dispositivo, pues ese es prácticamente escribir toda esta secuencia nuevamente, ¿sí? Y ya depende si va a ser una tarea que solo se va a ejecutar una u otra vez, o también va a ser otro contador, pues ya se le agrega un for, etcétera, ¿no? Bien. Ahora vamos a abrir la view. Igual, se creó un ejemplo. Y es un ejemplo exclusivo para esto, ¿no? Vamos a configurar las entradas aquí en Visa Resource, en el COM2. Y acá, como estoy utilizando el virtual COM port, puedo eliminar este de aquí. Lo voy a dejar solo para recibir. Y la RXD, ¿no? Y está configurado también el comping. Entonces ya solamente voy a correrlo. ¿Ok? Ahorita pues está esperando un dato. Mientras no llega, pues se queda ejecutando la tarea principal, ¿no? Que era ir transmitiendo valores en código hexadecimal. Entonces, recuerden, primero se enciende Proteus, luego se enciende el Arduino, ¿no? Perdón, primero Proteus, luego LabVIEW. Bien, ahorita no está recibiendo ningún dato, ¿sí? De hecho, aquí se ve RXD, está en verde, no está transmitiendo ningún dato, ¿sí? Si yo escribo, por ejemplo, en TX, quiero poner un 200, y en TX1, no sé, un 10, ¿no? Van a tener su correspondiente, ¿no? Con RX0 y RX1. Y voy a darle en enviar datos. Aquí apareció algo, pero de repente ya le envió el dato. Y vean que dice que RX recibió un dato que tiene un valor de 200 y RX1 un valor de 10, ¿sí? Y como le mandé el dato que es de 200 y este RX0, recuerden que se lo asignó a la variable n, entonces le aplicó un delay de 200 milisegundos para hacer más lento el contador, ¿sale? Bien, ahora y la podemos variar, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner recuerden, aquí la única limitante es que como es código ASCII solamente puede ser hasta 8 bits. Le voy a poner, no sé, los 255 y abajo un 150. ¿Sí? Se reinicia, ¿sí? Tarda un poquito, ¿no? En lo que termina de hacer sus últimas tareas para ejecutarse. Ya si quisiéramos que fuera en otro momento, pues ya se estarían utilizando otro tipo de interrupciones. Ya serían interrupciones internas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahorita. Simplemente quiero que vean cómo se transmiten los datos, ¿sí? Cómo pueden manipularlos. Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo al código de LabVIEW, nada más para control M. ¿Sí? Aquí, pues vean, viene la de resource name, los 3 módulos básicos,
de la forma primitiva, nativa. Y aquí pues simplemente tengo a tx0, tx1, pasan a la función que es Bueller-Wright. De ahí vienen a la función que es convertidor de byte-array, porque recuerden que Bueller-Wright va a agarrar todos los elementos que vienen simples, los va a generar en un arreglo, ¿sí? Entonces ya es un arreglo de enteros, entonces van a pasar al convertidor que es byte-array to string, y lo que hace es convertir esos valores, esos arreglos a caracteres, ¿sí? A caracteres de 8 bits. Aquí se está utilizando esta función, ¿sí? Dejen apago tantito esto. Se está usando esta función, ¿sí? Que es un comparador. Si vamos a la comparación, viene por aquí, select, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo le pongo un interruptor en medio y me dice que si es verdadero, entonces va a transmitir la información de la parte superior. Si es falso, es la información que viene abajo. Pero vean que aquí únicamente, ¿cómo se puso ese cuadrito? Lo voy a eliminar. Se acercan con el carretito y solamente hay que darle en crear constante. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces, así, ¿qué es lo que sucede? Mientras se mantenga en falso, pues no hay ningún dato, ninguna información en ese espacio. Entonces no se envía nada. Al no enviarse nada, el microcontrolador pues no opera, no sabe qué hacer, ¿no? Simplemente sigue contando y sigue estando en lo suyo. Hasta que yo le doy aquí en enviar datos, pues viene a true. Entonces en true va a pasar la información que viene arriba, y la información que viene arriba es la información de TX0 y TX1. Entonces va y se imprimen y se van los dos juntos, ¿sí? Aquí para evitar pues tiempos de retardo, ¿sí? Y se fuese a complicar un poco, porque recuerden que tenemos estamos trabajando con delays pequeños. Entonces aquí simplemente se cambió la acción mecánica, ¿no? Clic derecho, Mechanical Action, y aquí vienen las diferentes formas. Yo elegí esta de aquí, que es mandar un pulso y después que se restablezca, ¿vale? Para que no se quede enviando datos eternamente. Entonces, para que nada más funcione como función de push. Para darle un push, que se envíe el dato y listo. De esta forma también nos aseguramos de no saturar tanto al microcontrolador como a su interfaz. ¿Sí? Entonces lo voy a volver a correr. No sé, le voy a poner ahora un no, creo que ya entró en conflicto porque desconecté el Arduino. ¿Ok? Pero bueno, creo que ya se vieron también diferentes ejemplos. Espero esta información les pueda servir para la práctica que tienen que realizar. Cualquier duda o comentario, pues aquí la atendemos. Saludos y muchas gracias.